Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Iglesia de Jesucristo, en esta tarde, un día más en su casa de oración, un día más buscando de Dios. Esto nos regala Dios para nuestra vida este día. Vamos a seguir meditando en la segunda carta de Pedro, y comenzaremos con el capítulo 2, que nos habla de los falsos maestros. Hermanos, cualquiera que conozca la historia del pueblo de Israel podrá darse cuenta de la lucha espiritual que ellos tenían, mientras que los verdaderos profetas comunicaban la verdadera palabra de Dios al pueblo de Israel. Ya había falsos maestros, falsos profetas que introducían sus propios mitos y fábulas, que buscaban distorsionar el mensaje de Dios con energías destructivas. El tema que está aquí considerando Pedro en el capítulo 2 parecía ser opuesto al tema que desarrollamos en el capítulo anterior, pero no es así, porque él ya venía anunciando en el capítulo anterior, en el versículo 16, las perniciosas influencias de los falsos maestros, al asegurar a sus lectores que él mismo y los apóstoles no habían seguido cuentos ingenuosos o fábulas artificiosas, al hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol había confirmado ser testigo ocular de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Además, recordaba que ellos tenían la palabra profética más segura, la palabra de Dios que brilla como antorcha en medio de la oscuridad. Pedro concentra toda la munición necesaria para que los cristianos se opongan exitosamente a estos falsos maestros y derroten su propósito. Los alerta de la guerra que tienen que librar y los equipa con una armadura espiritual que le permita servir y dispersar la fuerza anticristiana. En los primeros versículos de este capítulo, él describe el objetivo de estos maestros en el versículo 1. Demuestra el resultado que con sus actividades quiere lograr en el versículo 2, 3a. Menciona su eminente condenación y destrucción en el versículo 3b. Y el texto que quiero compartir en esta tarde, segunda de Pedro, capítulo 1 al 3, dice así, y que lleva como título amonestación contra los falsos maestros. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Comenzamos a desglosar versículo por versículo. Según versículo 1 dice, pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esta parte A podemos encontrar la conjunción pero, que nos ofrece una conexión con el final del capítulo 1, como si dijese: los verdaderos profetas hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo, pero también hubo falsos profetas. Dice Pedro: así también hará falso maestro entre ustedes. Podemos ver algunas cosas en el Antiguo Testamento en los cuales Dios manifestaba su oposición a estos falsos profetas, dando instrucciones de muerte al pueblo. Deuteronomio 18:20 dice: pero todo profeta que falsamente afirmen hablar en mi nombre o hablar en el nombre de Dios, de otro Dios, tendrá que morir. Deuteronomio 13:5. Y el tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino que Jehová tu Dios te mandó que anduviese. Así quitará el mal de en medio de ti. Jeremías 23:14 dice: pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún más peores, cometen adulterio, le encantan la deshonestidad, alientan a los que hacen lo malo, para que ninguno se arrepientan de su pecado. Entonces, estos profetas son tan perversos como lo que fue la gente de Sodoma y Gomorra. Dios lo condenó por la mentira que enseñaban y vivían. Es más, se encontraban dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Hacerlos desviar del buen camino. Pedro le dice: así como hubo falsos profetas en Israel, así habrá falsos maestros entre ustedes. Hermanos, siempre hubo falsos maestros y profetas a través de los siglos. Así lo hay hoy, en la actualidad. Pedro repite la advertencia que Jesús hizo en su discurso acerca de las señales del fin de los tiempos, cuando dijo en Mateo 24:4: y respondió Jesús y le dijo: mirad que os nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Seguimos con la parte B de este versículo. Dice: esto introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuál era el objetivo de estos señores? ¿Cuál era el objetivo de estos maestros? Herejía destructiva, es decir, querían destruir a la iglesia. Pero Pedro descubre su práctica y su motivo cuando revela que estos falsos maestros encubiertamente introducían herejías destructivas. Podemos ver que Judas, en un relato similar, tiene prácticamente la misma redacción. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que solo el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. El método que estaban usando estos señores era encubierto, en forma encubierta.
es decir, de manera disimulada, una forma ilegal. No debemos pensar que todas las cosas que enseñaban eran falsas. Esto sería demasiado fácil para detectar. Ellos mezclaban su herejía entre la verdadera doctrina. Esto es lo que los hacía tan peligrosos. Producían herejía. La palabra herejía se deriva del verbo griego heiresis, que significa elegido. Tomar algo para uno mismo, escoger o preferir refiriéndose a una opinión. El sentido es el de aferrarse fuertemente a una opinión errónea, en lugar de someterse a la verdad. Este modo de pensamiento lleva a la separación y a la división del pueblo. Podemos ver que Pablo da también directiva a Tito sobre aquellas personas que se olvidaban de la doctrina verdadera y enseñaban su propia doctrina. Debían ser desechados de la iglesia, le dice. Tito 3:10, si entre ustedes hay individuos que causan división, dale una primera y una segunda advertencia. Después de esto, no tengan nada que ver con ellos. ¿Y cuál era el resultado que ellos querían lograr? La destrucción, destruir. Ese es el resultado que querían lograr. La lectura literal sería herejía para destrucción. Estos soñadores entraban disimuladamente en la congregación o en la comunidad cristiana con falsas doctrinas, con el objeto de destruir la vida espiritual y moral de los cristianos. Podemos nombrar algunos de estas herejías. Negaban, dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Negaban la Trinidad, la deidad de Cristo, su muerte sustituta, la resurrección, el infierno, la gracia, la veracidad de los milagros bíblicos. Negaban estos señores, entre otros. Hoy en la iglesia evangélica se distingue también falsos maestros que enseñan sobre el poder de la palabra positiva, enseñan sobre la fuerza de la fe, enseñan sobre el poder de la declaración. Yo no soy quien para torcerle la mano a Dios y declaro algo, no. Pero otros, habían también teólogos liberales que adaptaban la Biblia a los dictados de la teoría científica de moda. De allí que negaban la creación y la existencia de Adán y Eva, los ángeles y demonios, y etcétera. Diciendo por otro lado, siguiendo con la parte C de este versículo. Y aún negaron al Señor que los rescató. Esta frase puede traer confusión y por lo tanto merece explicación, pues daría lugar a interpretar que Dios había rescatado a esos falsos maestros. Y esto apoyaría la salvación, que la salvación se pierde una vez obtenida, o apoyaría la redención universal. Pero no es así. Siempre debemos estudiar los versículos a la luz de toda la Escritura. ¿Y quién rescató al Señor? A su pueblo, a vos, a mí, nos rescató, a los escogidos. Esto está en armonía con la palabra de Dios. No puede haber rescatado a los falsos maestros, ya que este mismo capítulo, versículo 3, dice, se dice que ellos
desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Versículo 9 dice: ¿saben el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Versículo 19 los menciona como esclavos de corrupción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ya estaban destinados para la corrupción y destrucción. Estos maestros eran exmiembros de la iglesia. Pedro decía que estos llegaron al extremo de negar al soberano Señor que lo compró. O sea, que además de transformar a los cristianos, seguían diciendo que no tenían nada que ver con el soberano Señor. Iglesia, Cristo con su sangre nos ha comprado. Con su sangre ha comprado a su pueblo para que haga su voluntad. Pero estos falsos maestros se negaban a obedecerle. Así como un amo ha comprado esclavos de los cuales espera obediencia de ellos, así Jesús es un Señor y amo soberano que ha comprado a su siervo y demanda obediencia. Pero estos falsos maestros, en vez de obedecer a Jesús, seguían rechazándolo. Acá podemos ver un gran pecado de la apostasía. Se trata de personas apóstatas que han repudiado al Señor. Dice el autor de Hebreo, capítulo 10, 31, horrendas cosas es caer en la mano de Dios vivo. Y en el mismo capítulo, versículo 29, dice: ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testimonio, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero a su debido tiempo estos apóstatas serán destruidos por Dios. Toda persona que Jesús le ha dado vida eterna nunca se aparta de su camino. Dice Juan 10, 28, y yo le doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos maestros en algún momento confesaban el nombre de Cristo, porque decían que los conocían a Él y al camino de la justicia. Pero no es así. En 2 de Pedro, de este mismo capítulo 20, dice: cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se vuelve al pecado, a esclavizar del pecado, termina peor que antes. El 21 dice: le hubiese sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocer y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Estos falsos profetas dieron a conocer que Jesús lo había comprado, pero eventualmente rechazaron a Cristo. Como escribió Juan, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, su negación de Cristo demostró que ellos no habían sido redimidos, solo le esperaba destrucción repentina, como ya hemos leído. Continuando con el versículo 2. Dice así: muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otra versión dice: habrá muchos que seguirán su malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablarán mal del camino de la verdad. Esto lo dice en la Nueva Traducción Viviente.
al aceptar a estos miembros dentro de la iglesia era muy perjudicial, ya que muchos seguirían a estos engañadores. A pesar de la enseñanza y consejo apostólico, habían cristianos, después de escuchar a estos falsos maestros, que negaban el fundamento histórico del mensaje del Evangelio y presentaban su propia fábula artificiosa, como Pedro nos anticipó en el capítulo anterior, versículo 16, capítulo 1, 16. Jesús específicamente advierte a estos maestros en Mateo 7:15, y dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Lamentablemente, muchos cristianos adoptan afanosamente esta enseñanza y el estilo de vida de estos herejes. En vez de reunir, siguen sus prácticas vergonzosas. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice: muchos seguirán sus disilusiones. La palabra disolución en la Biblia se refiere principalmente a la conducta inmoral y licenciosa, como el adulterio, la fornicación, la embriaguez, que se opone a la vida en santidad. Génesis 13:13 dice: pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. La enseñanza y la conducta iban de la mano. Lo que los falsos maestros enseñaban, esto también predicaban. Los cristianos vivían en una casa de vidrio, por así decirlo, ya que están a la vista de toda la familia y vecinos que no conocen a Dios. Ellos estaban siempre observando, ellos siempre estaban observados y observaban la conducta del cristiano. Al aceptar esta falsa doctrina y caer en la inmoralidad, acarrean vergüenza sobre el camino de la verdad. Por culpa de ello, la verdadera fe cristiana y el modo de vivir de los auténticos cristianos serán difamados. Pedro en la primera carta ya nos venía advirtiendo que debemos mantener una conducta ejemplar entre los paganos, porque ellos los acusaban de hacer lo malo. Puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. 1 Pedro capítulo 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tremendo lo que va a hacer Dios con esta gente. Versículo 3. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Podemos encontrar dos puntos en este versículo. El primero, el propósito, que es lo que impulsaban a hacer esta cosa. Pedro es directo, no anda con vuelta. Pedro le dice, la propuesta le dice: es la codicia. Es la codicia. En otras palabras, tienen interés del dinero de ustedes. Y cuando lo logran, su cometido, la codicia lo mueve a obtener más codicia. Y la codicia engendra codicia. Ellos son expertos en la avaricia. Dice 2 de Pedro 2:14: cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Pablo también advierte contra este pecado. Él identifica la avaricia con la idolatría. Colosenses capítulo 3:5. Así que hagamos morir, dice, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual,
la impureza, las bajas pasiones, los bajos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adoran las cosas de este mundo. La gente que ha caído en el pecado de la avaricia se excluye a sí misma del reino de Dios, porque el amor al dinero hará al cristiano desviar de su fe en Dios. Pablo animaba a su hijo Timoteo, animaba a su hijo que sea fiel en la palabra. 1 Timoteo 6:10 le dice, porque el amor al dinero es raíz de toda male, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pedro advierte a la iglesia diciéndole que tengan cuidado, porque se aprovechan de ello, trayendo relatos inventados o palabras fingidas. De esta forma se enmascara con la iglesia, donde los creyentes ingenuos aceptan su enseñanza como el verdadero evangelio. El apóstol Pablo también advierte a estos inescrupulosos mercaderes de la mentira que hacían creer a las personas, estando interesados del dinero y no de las almas de la gente. Pablo usaba la palabra Dios como ministro genuino, mientras que los falsos maestros lo usaban para su propio fin. Hermano, hoy en día está de moda el evangelio de la prosperidad. No te dejes engañar. 2 Corintios 2:17 dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El segundo punto habla cuál es el destino de estos falsos maestros. Dios ha pronunciado un veredicto desde hace mucho tiempo. La perdición, la destrucción sobre ellos. Y Judas 1:4, porque algunos hombres han estado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados por la condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disolución, negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo este veredicto es de hace mucho tiempo. El significado del tiempo es de hace mucho tiempo. Pedro lo contesta en el texto siguiente, del 4 en adelante, cuando escribe el destino de perdición de los ángeles que pecaron, la destrucción de la gente inicua en los días del diluvio, la destrucción de los pecadores de Sodoma y Gomorra. En suma, la frase apunta a sucesos similares del pasado. Pedro adopta un vocabulario del ámbito legal. Dice, Dios es el juez que decide el veredicto. Y el veredicto que Dios ha pronunciado es la destrucción total de estos culpables. Y dijo que esta destrucción será rápida. Versículo 1 dice, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El 3:7 dice, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados por el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tremendo. No le da lugar Dios. Es tremendo. El juicio y la destrucción son dos fuerzas que están en acción y que despiertan para cumplir su mandato y obedecer a Dios. Dios no permitirá que estos hombres malvados escapen de su castigo.
para concluir, Pedro nos recordó, así como un falso profeta en el Antiguo Testamento, que también habrá falso maestro dentro del pueblo de Dios. ¿Y cuál era el objetivo de ello? De la destrucción total, destruir al pueblo, que negaban la verdad del Evangelio y desviaban a muchos cristianos. Pero Pedro deja bien en claro que nada de esto queda fuera del control de Dios. Dios siempre ha vigilado a su pueblo, Dios siempre ha controlado a su pueblo. La Escritura es bien clara y muestra que a lo largo de la historia bíblica, cuando surgieron estos engañadores, Dios actuó para preservar la verdad y juzgar el error, aunque parezca que estos falsos maestros prosperaran, ganaran seguidores, dinero, prestigio, pero Pedro nos dice que su condenación no se tarda. Dios no es diferente a la mentira, la confusión doctrinal ni al daño espiritual que causa dentro de la iglesia. El pueblo de Dios debe permanecer alerta, permaneciendo firme en la sana doctrina y probando a los espíritus engañadores y escudriñando la Escritura, como dice Juan 5:39, escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No escuche cualquier cosa. Estate atento a escuchar cosas buenas de aquellos predicadores. No escuche cualquier voz que no esté de acuerdo con la palabra revelada de Dios. La verdad no se negocia. Muchos serán engañados, pero Cristo guarda lo suyo. Su Espíritu lo guía a toda verdad y nos sostiene para no ser arrastrado por el error. El llamado para nosotros hoy es a permanecer firme en la palabra, discernir lo verdadero de los falsos y confiar en que Dios justo juzgará toda mentira y exaltará su verdad eternamente y para siempre. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta tarde y que esta palabra nos mantengas alertos de estos falsos maestros. Dios te bendiga. Te saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo.